Bueno, pues comenzamos. Entonces, si os parece, bienvenidos a este primer encuentro de IndieWatch, de esta marca que empieza a dar sus primeros pasos en el complejo mundo, ¿no? del reloj, del sector del reloj. Y en IndieWatch pues estamos convencidos de que estos encuentros digitales, que no hay muchos, yo creo, al respecto de la especialización de este mundo del reloj, y queremos abrir esa nueva vía, ¿no? del encuentro digital para analizar, para reflexionar, conversar sobre una situación, sobre un mundo, un sector que tiene su complejidad, que es muy específico y que desde luego en ese ámbito es en el que IndieWatch intenta ahora pues abrirse camino, y dentro de esa política y dentro de esa política de comunicación y de darse a conocer, pues creemos oportuno pues mantener estos encuentros con especialistas. Hoy, así pues, hoy damos ese pistoletazo de salida inicial a estas charlas. Y hoy pues analizaremos un poco el sector en profundidad, en lo que podamos, los factores económicos, los condicionantes, el contexto económico también, el contexto cultural y social en el que se mueve el mundo del reloj, y también las tendencias del sector, y con especial atención al futuro, ¿no? A un poco por dónde va el camino y dónde puede confluir el mundo del reloj y de la relojería. Así que para ello, en este primer encuentro que queremos poner en marcha, que vamos a poner en marcha, y que es el primero de muchos otros que desde luego van a incorporarse a IndieWatch, pues inauguramos este ciclo yo creo que con tres voces muy relevantes dentro del panorama del mundo del reloj, ¿no? Y que creo que son voces autorizadas para hablar mucho y muy bien sobre lo que acontece en este ámbito. Así que el primero de ellos voy a presentarlos a Alejandro Avieira, buen amigo desde hace ya mucho tiempo, y en la actualidad ya lleva también muchos años pues, al frente de la redacción como redactor jefe de la revista Esquire España, una de las revistas, desde luego, de tendencias más importantes, ¿no? que podemos encontrar en los kioscos españoles. Y todo un profesional de la información y también del mundo del reloj, una de las voces también más importantes y de referencia, ¿no? en este ámbito. Así que, Alejandro, Alex, muchísimas gracias por estar en este primer encuentro. Muchas gracias a ti, Javier, un placer. Muchas gracias. En segundo lugar, contamos con Andrés Moreno, que es periodista freelance, también otro de los referentes del periodismo y de la redacción del periodismo relojero, del mundo del reloj, escribiendo desde hace muchísimos años en ese ámbito, y ahora pues metido en tareas de escribir también en Esquire España y, si no me equivoco, también en Tiempo de Relojes. Pero has pasado, Andrés, por muchas otras publicaciones, ¿no? Hasta llegar a la situación actual, y desde luego con una experiencia tremenda, ¿no? en esto del mundo del reloj. Así que, Andrés, muchísimas gracias también y bienvenido. Nada, un placer estar con vosotros hoy. Y en tercer lugar, pues Alfonso Aguado. Alfonso Aguado también con una trayectoria en el mundo del reloj desde el punto de vista más comercial, pues muy importante, ¿no? Con muchos años de experiencia y de conocimiento en un sector tan complejo, y en la actualidad es el director comercial precisamente de IndieWatch. Así que, Alfonso, muchísimas gracias por estar en este primer encuentro, ¿no? de la marca. Muchas gracias a vosotros, encantado de estar aquí. Vamos Muchas a ver. gracias. Muchas gracias a los tres. Reitero mi agradecimiento, y si os parece vamos a, a explorar, a analizar el primer debate, ¿no? El primer tema del debate. Yo planteé que la charla podía girar en torno a esas tres o cuatro cuestiones básicas, que sería el panorama el panorama general del sector, España también como lógicamente en el contexto en el que nos movemos, las tendencias, la cultura y el futuro, ¿no? del sector. Así que si comenzamos por ese primer capítulo del panorama general, en materia económica, desde luego, en líneas generales, sí que es verdad que aunque el mercado en general de la joyería del lujo, que es en el que podemos ubicar la relojería, bueno, facturó una importante cantidad en 2024, con un crecimiento con respecto a años anteriores, pero es cierto también que el sector del reloj, el sector relojero, pues ha experimentado
leve contracción, digamos, en el año 2023 y también esa tendencia se ha mantenido en el año 2024 con una cierta bajada del negocio, ¿no? En datos que todos que en el sector se conocen y que manejamos. Ahí podemos estar hablando, no sé si estáis de acuerdo, de una breve o pequeña burbuja, también de un mercado muy concentrado en Suiza, que desde luego está padeciendo también la caída de ventas en el mercado chino, y eso desde luego es una relación directa con lo que está ocurriendo en la situación del mercado. Así que nos encontramos con un mercado, yo creo que de una cierta inestabilidad, que no solamente afecta al mercado, al sector de reloj, sino también a otros muchos sectores económicos, pero que el reloj también lo está sufriendo. Y Andrés también me apuntabas que efectivamente hay una razón pues, que procede también de Estados Unidos, ¿no? Con materia arancelaria, de los aranceles que está introduciendo Trump también al mercado relojero. Así que, si os parece, después de contextualizar, de poner esos números ahora aquí encima de la mesa, pues os pregunto eso, ¿no? Que analicemos un poco, me deis vuestra opinión sobre la situación actual del mundo del reloj desde el punto de vista internacional y en qué momento, ¿no? Nos podemos encontrar. Así que si os parece, si te parece, Andrés, pues empiezo contigo, ya que hemos mantenido también algún correo sobre estos aspectos económicos para que resituemos o situemos ese contexto económico. Vale, perfecto. Bueno, generalmente todos los datos que se suelen utilizar, no hay un dato general para toda la relojería mundial, ¿no? La única federación que da datos bastante precisos es la Federación Relojera Suiza, que bueno, en, en valor generalmente es la más importante, ¿no? Es decir, hay muchísima industria en China, en Asia, pero mucho más por volumen que por valor. Realmente pues, las marcas están en Suiza. Y de lo que hemos visto en Suiza, como tú bien comentabas, Javier, que sí, hemos vivido unos últimos años de bastante boom después del COVID, que precisamente que hubo unas razones muy específicas para ese boom de la relojería después del COVID. Y ahora estamos viviendo pues un poco, estamos bajando ya a nivel. Eh, a varias razones. Una muy básica es, volviendo a lo del COVID, no quiero alargarlo mucho, pero es que se daba ya la razón que en 2021, después de estar un año todo el mundo encerrado, hubo muchísima gente con muchísimo dinero que no se había gastado ni en vacaciones, ni en coches, ni nada, y muchísimos aficionados encontraron ya la oportunidad para comprar relojes. Estaban un año en casa, estuvimos todos encerrados, con lo cual, pues nada, ahí se dedicaron a comprar relojes. Después de ese boom, sí es verdad pues que ha bajado un poco. Ahora, las razones por las cuales han bajado en el último año, como te has comentado, uno es la caída china, que es muy brusca, ¿no? Y el segundo, que está la gente mucho más expectante, es Estados Unidos, ¿no? Trump puso un arancel del 39% en marzo, amenazó. En julio ya lo aplicó y no fue del 31, sino que fue del 39, con lo cual pues las firmas suizas están muy asustadas con eso. Pero eso no quita para que el resto de los mercados esté mal. De hecho, tampoco están tan mal. España es un mercado que en los últimos años ha crecido bastante y por lo que vemos en cifras va a seguir creciendo. Con lo cual, vamos a ser un poco víctimas del temor de las firmas suizas para seguir invirtiendo en productos, invirtiendo en marketing, pero realmente hay mercados que les va bastante bien, entre ellos España. Yo quería hacer ahí ahora una salvedad. Vamos a hablar ahora de España, Andrés, si te parece, porque está muy bien apuntado, efectivamente, la particularidad quizás, no lo sé, del mercado español, del mercado hispano. Vamos a dejarlo ahí. Y es verdad, Alejandro, que asentías, es decir, en cuanto que bueno, las reflexiones de Andrés sobre el mercado suizo, efectivamente, la responsabilidad que en esto puede tener China, el mercado chino, Estados Unidos, y bueno, entiendo que también compartes, ¿no? Ese mismo planteamiento, vamos. Y es verdad que al final los dos factores que ha comentado Andrés son los fundamentales, la caída del consumo en China y la política arancelaria de Donald Trump. También la fortaleza del franco suizo. Es verdad que lo de China es bastante recurrente en el mundo de la relojería, que es, bueno, es lo que más controlamos nosotros, pero creo que también en el mundo del lujo. Hace poco en una comida con un gran directivo
marca de alta relojería, japonesa en este caso, sí que nos comentaba que, que los chinos en China no compran relojes de lujo. Los que compran relojes de lujo son los chinos que vienen a Europa. Y los chinos que vienen a Europa cada vez son menos. Si os fijáis, las cifras de turismo chino que vienen a Europa o incluso a Estados Unidos cada vez son menos. Y sin embargo, allí no se consume tanta relojería y tanto lujo. ¿Por qué? Aquí, bueno, es otro debate, está el tema de las falsificaciones, de las réplicas, etcétera. Lo que sí es curioso, y esto sí es verdad que es un punto importante, es que España, al contrario de lo que ha sucedido en otras ocasiones, sí está manteniendo actualmente una posición relativamente sana en el consumo de relojería y de alta relojería. Y esto, bueno, Andrés y yo lo sabemos porque hablamos con muchas personas que tienen conocimiento absoluto del mercado, aunque, como te decía Andrés, no hay cifras y nunca las va a haber oficiales, nunca las va a haber, hay aproximadas o hay, bueno, ciertas tendencias que se pueden adivinar, pero no hay cifras absolutas. Pero sí, por lo que se habla, es verdad que España, tanto el año pasado, que ya hubo una pequeña contracción del mercado global, como este año, que también va a haber una pequeña contracción, mantiene todavía una posición, digamos, sana, no fuerte, pero sana, que no ha sido lo habitual, porque en España hay veces que incluso cuando las cosas han ido mal, aquí han ido peor. Con lo cual, esta circunstancia yo creo que sí que puede advertir que estamos en una situación económica que más o menos puede ser salvable para estas pequeñas crisis que está habiendo, sin que también es verdad, hay que decirlo, que España no es tampoco el principal mercado de consumo de alta relojería en Europa. Pero esa situación de medio estabilidad, medio estar tranquilos sí que puede ayudar a que proyectos pues salgan adelante o a que ciertas marcas todavía mantengan unos niveles de consumo en España bastante estables. Perfecto. Esa sensación de lo que ocurre en España, efectivamente, que quizá, no sé si podríamos hablar de casi una particularidad hispana muy especial, aunque es verdad, efectivamente, como bien apuntas, Alejandro, que no somos los mayores productores ni consumidores ni tal del mercado de lujo dentro del reloj, pero no sé, Alfonso, si efectivamente por tu experiencia, por tu día a día en el mercado y en el sector de reloj, detectas también, ¿no?, esa particularidad de España o cómo resituarías tú el mundo del reloj en el ámbito. Mira, yo creo que en España, y refiriéndonos, por ejemplo, a Madrid, a Barcelona, un punto muy importante en favor de la relojería y del lujo es el turismo que tenemos. Tenemos un turismo bastante potente. Por ejemplo, ¿qué pasa Que ahora hay una con los... relación ahí, desde luego, estrecha, ¿no? Es evidente. Claro. Muy, muy estrecha. O sea, por ejemplo, ahora mismo están viniendo estadounidenses hoy en día y están comprando aquí. Se hacen aquí su tax free, lo que pasa es que luego llegan a su país, se lo llevarán puesto y se ahorran allí muchísimo. Allí la relojería es muy alta. Países como México, que vienen muchísimo mexicano con mucho dinero, de Sudamérica viene muchísima gente a comprar. Aparte, el español yo creo que está cambiando mentalmente en cuanto a la relojería. ¿Vale? El turismo sí que compra relojería muy alta. El consumo de relojería alta en los españoles es un poquito más reducido, pero sin embargo la relojería media está muy bien en España. No sé, Andrés, si efectivamente van por ahí los tiros, no, una reflexión sobre lo que está diciendo Alfonso y el mercado español, ya que lo has abierto tú también, esa particularidad quizá del mercado español. Eso es, como bien apunta Alfonso, es efectivamente la compra externa y sobre todo el turismo que puede facilitar en todo caso el comercio no sé si exactamente de un determinado tipo de reloj. No sé cómo también analizas, ¿no?, la particularidad de España en este campo. Sí, no, lo que comenta Alfonso, hay cosas que son específicas del mercado español y otras que son generales. Es decir, la subida de precios de las firmas suizas es obvia y es en todos los mercados. Y también es un poco su tabla de salvamento. Es decir, suena un poco mal decirlo, pero el crecimiento de las relojerías suizas que se ha basado en el valor del reloj, no en el volumen. Es decir, durante los últimos años la facturación ha ido subiendo, pero no el volumen de piezas vendidas. Solo a raíz del Moonswatch, que es un tema bastante interesante que podemos hablar hoy,
o en cualquier otro momento, pero la relojería suiza realmente lo que ha hecho ha sido aumentar el precio de su reloj, convertir el producto en un lujo y a partir de ahí pues aumentar exactamente pues, su facturación sin aumentar el volumen. Respecto al mercado español, a ver, Alfonso tiene razón. Yo creo que la característica más marcada de siempre, dejando aparte ahora toda la influencia del turismo y tal, es que es un mercado muy clásico. Es decir, es un mercado que generalmente hasta ahora siempre ha tendido hacia marcas muy, muy clásicas, muy Y, establecidas. perdona, Andrés, cuando hablas de clásico, también podemos decir que en ese sentido es un mercado muy conservador. No lo sé. No, 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 es Punto de decir, tienes vista. razón. Es decir, es conservador en cuanto a marcas, es decir, no en cuanto a tendencia. Yo hablo conservador en que el arco de firmas comerciales es muy escaso comparado con otros países de mayor cultura relojera como Italia, Francia, Alemania o incluso México, ¿no? Por ejemplo, tiene mucha más costumbre y es un público mucho más aperturista para otras marcas. En España, yo creo sinceramente que siempre ha costado un poco más. Ujú. Cambiamos de tercio, si os parece. Ya hablamos, yo creo que hemos planteado un poco esa situación, ese contexto general, la pintura del sector, ¿no? Y del mundo, aunque habría que profundizar mucho más, lógicamente, y que hablar mucho más, pero es verdad que Andrés también ha mencionado ahora el término tendencia. Alejandro, tendencias, si te parece, vamos a quedarnos ahora en ese ámbito, como hemos comentado antes. Claro, hablar de tendencias en el sector relojero, a mí se me ocurren muchas, y es verdad que lo hemos planteado en alguna ocasión, pues hablar de sostenibilidad, de personalización, de quizá un relato nuevo, ahí podríamos estar hablando de nuevas marcas, de micromarcas que empiezan también o que surgen en el ámbito también, en España, por supuesto, dentro del ámbito del contexto relojero. Esa fusión entre el diseño clásico de la relojería también con la sostenibilidad, muy obsesionados algunas marcas con ese concepto desde el punto de vista de la venta y de la comercialización. Y especialmente por lo que yo también estoy viendo, se produce en el ámbito de la relojería pues nuevos discursos, nuevos mensajes, nuevos planteamientos, ¿no? Más al modo, más a la moda, más al gusto actual de los públicos, especialmente de un público determinado. Esas tendencias, Alejandro, ¿cómo las interpretas tú? ¿Por dónde va el mundo del reloj y del sector? Bueno, a ver, la relojería no es ajena, y nunca lo ha sido, a la tendencia primero de la moda y luego de la sociedad. Es decir, en el mundo de la moda es evidente que la relojería eh, sigue sus propias tendencias en cuanto a diseños, en cuanto a tamaños, en cuanto a materiales. Y luego también la relojería sigue la tendencia de la sociedad. Y la sociedad ahora pues busca, como tú bien dices, que las piezas que compres tengan algo, tengan un sentido, que sean a lo mejor bueno, elaboradas con productos sostenibles o que sean piezas que tengan una vida más larga para que no sea simplemente lo típico de fast fashion. O sea, la relojería no es ajena a a todas esas situaciones. Lo que sí yo he advertido desde hace unos años es que, y lo noto por la revista y por la gente con la que hablo, que hay mucha más interés ahora en la relojería, en toda la relojería, ¿eh? No hablo de alta relojería, que eso es un campo aparte. Hay más interés en la relojería que nunca. O sea, de verdad, y yo creo que hay, por ejemplo, las redes sociales. Igual que para otros sectores han sido fundamentales pues, para el interés, que ya puede ser, por ejemplo, la gastronomía o el mundo del motor, en la relojería ha sido fundamental, porque cada vez hay más gente hablando de relojes, cada vez hay gente más interesada en el mundo de la relojería, y cuando tú te metes en este mundo, raro es el que no bucea más. O sea, raro es el que no intenta profundizar. Y en esa profundización, pues siempre buscas salirte un poco de lo tradicional. Es decir, la alta relojería suiza la conocemos todos, las grandes marcas. Luego hay otras marcas menos conocidas que no son suizas, que pueden ser incluso inglesas o alemanas o italianas o francesas o incluso españolas, por supuesto. Y luego lo que hablábamos de la personalización. Al final el reloj, desde el punto de vista de la moda, es un complemento nunca va a desaparecer. O
sea, nunca va a desaparecer, por mucho que la gente, sí, tenemos la hora en el móvil, pero el reloj, nadie se va a quitar un reloj nunca. Y entonces ahí entra un poco lo que tú decías de mirar hacia opciones de relojería pues más distinta, más distinguida, más especial. Porque hay una cosa muy curiosa, a la gente le encanta que le pregunten por su reloj. O sea, le encanta. O sea, tú cuando veas un reloj que no está muy visto y te preguntan por él, te sientes Ujú. bastante Sí, especial. es Y un eso elemento de distinción, ¿no? sí, 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 claro que lo es, claro que lo es. De personalidad absoluta, claro. Y en los últimos años eso ha crecido mucho, insisto, gracias a las redes sociales y a, bueno, y a muchas micromarcas que están haciendo unos trabajos muy interesantes, bonitos, de diseño, cuidados y bueno, eso ayuda a que la gente también, a un precio también muy, muy aceptable y muy fácilmente vendible, por así decirlo, y eso ayuda también a que la gente pues, se introduzca un poco más en este mundo y ya no busque tener solo un reloj, sino que busque tener varios relojes y va cambiando y va usando los relojes según su día a día o su estado de ánimo incluso. O sea que en ese sentido sí que hay una evolución muy clara. Ujú. Queda de grabación, vamos, de programa. Esto no os preocupéis porque luego todo esto lo editamos, ¿eh? O sea que esto se edita, esto está grabado y lo editamos. O sea que nada, no hay problema y además hay que conformarlo mucho, meter imágenes. Bueno, el caso es que como queda 1:11, hay dos partes que todavía me interesa tocar, así que si os parece yo voy a cortar aquí brevemente, descargo esto y en nada, en 2 minutos volvemos con una nueva Bueno, conexión para terminar, para seguir hablando de tendencias y terminar con la proyección. ¿Cómo me conecto? Después, ¿dónde le doy? Al último. No, ahora Estupendo. te mando Vale. Mandas un un nuevo nuevo enlace, enlace, me Andrés. ¿no? mandas un nuevo enlace. Venga, perfecto. Venga, pues queda a Fenomenal. la Pues ahora espera. nos vemos. Venga, hasta Venga, ahora. hasta ahora. Gracias. Hasta ahora. Yo creo que dentro de ese ámbito de las tendencias, que era también algo que me apuntaba en su momento Andrés, tenemos que hablar del auge de las marcas pequeñas, ¿no? Y de las micromarcas, quizá también como una, pues eso, ¿no? Como una tendencia dentro del sector. Y ahí, inevitablemente, tenemos que hablar de marcas como IndieWatch, ¿no? Que de alguna manera vienen a quizá a incluir un elemento pues, de personalización nuevo, independiente, en un sector que a veces peca de eso, ¿no? De un cierto conservadurismo. Entonces, en esas tendencias relojeras, Alfonso, situamos ahí a IndieWatch, ¿no? IndieWatch. Y su política, su nueva política relojera, digamos, o de manera de entender el reloj. Sí, bueno, mira, te cuento, en IndieWatch lo que hemos visto, lo que vemos observando, a priori, igual lo ha dicho Alex, que es gracias a las redes sociales, la gente ha empezado a buscar otro tipo de reloj. No ha buscado un logo en sí, un logo que además tenía un precio desorbitado para ellos, y se dio interesando más en marcas más pequeñas, más personales, que les lleguen a ellos, que puedan hablar con ellos como más fácilmente, que nos puedan llamar, que eso es lo que hacemos en IndieWatch, ser totalmente transparentes, buscando un acercamiento a la juventud, sobre todo porque el mercado del reloj se ha quedado un poquito soso, ¿vale? En IndieWatch, ahora un poquito de publicidad, en IndieWatch buscamos mucho color, artesanía, un reloj que sirva y que le transmita esa cultura del reloj automático, mecánico, que lo pueda dejar, poner, quitar, que no le salga por un riñón, sino que se pueda comprar 3 y hoy me pongo el rojo, mañana uno verde, hoy uno negro, pero sobre todo que sea cercano, que vea que no está hecho un reloj. Los jóvenes, yo cuando hablo con mis hijos y le digo, ponte un reloj, y dice, papá, este es muy caro. Digo, da lo mismo, tú póntelo. Dice, bueno, pero es que además negro, correa negra, los llevan tal. Dice, algo diferente. Y a raíz de eso, cuando empezamos a formar un poquito IndieWatch, dijimos, hay que hacer algo un poquito más actual, dentro de la tradición relojera, pero algo mucho más actual, ¿vale? Y es ahí donde creemos que va a evolucionar el mercado, sobre todo español, hablando de mercado español por la gente nacional que compra, no por el extranjero que venga, ¿vale? Que yo ahí
Si os dais cuenta, o siempre lo diferencio porque es muy diferente, ¿vale? El público español compra en un estatus un poquito más bajo, ¿vale? Y en ese tramo medio que nos situamos, pues estamos hablando en torno a unos 500, 600, 700 euros que se puedan dar ese capricho, ¿vale? Las marcas habían quedado todas muy iguales. O te compras un reloj deportivo con un brazalete, con un tal. Te compras un reloj Pilot con esfera negra, correa marrón. Ahí es donde empieza. Yo creo que lo que hay ahora mismo es una conversión. O sea, no, hemos dicho una personalización. La gente busca más un reloj personal que diga, ¿vale? Y que pueda hablar de él, ¿vale? En eso nos hemos basado nosotros y en esa línea vamos a seguir y esperemos que sigamos creciendo como hasta ahora y que vaya teniendo la aceptación que tiene. Porque en ese sentido, Andrés, efectivamente, corrígeme si me equivoco, claro, en España carecemos de grandes marcas de relojes, ¿no? Quizá nos movamos más en ese ámbito de la pequeña producción relojera, del pequeño diseño relojero, de las micromarcas, como hemos dicho. Y bueno, no sé si ese planteamiento que está diciendo Alfonso y si efectivamente tenemos que hablar de ese auge de las micromarcas con ese nuevo discurso, ese nuevo planteamiento, esa nueva manera de entender la relación con los clientes y de entender diseños nuevos, colores nuevos, ideas nuevas. Si efectivamente eso es una característica también muy propia del mercado, ya no solamente internacional, sino de lo más importante, que es hablar del mercado español, porque en este caso es verdad que IndieWatch, como otras, no deja de ser una marca netamente española, ¿no? En ese sentido. Hombre, España ha tenido una marca, un grupo muy grande y todavía lo tiene, que es Festina Group. Lo que pasa es que es tan grande que hasta no lo consideramos español. Ya. Y ha sido bastante potente. El hándicap que tiene el mercado español, y yo creo que Alfonso, que lo habrá vivido muy cerca, es que en los últimos años, en las últimas décadas, ha habido una gran caída de los puntos de venta, es decir, que era realmente también necesaria. Es decir, en España hubo un momento hace 20 años que había tantas relojerías como peluquerías hoy en día, o fruterías en mi barrio. Es decir, había un negocio muy pequeño, con un valor añadido muy residual, y entonces iba tirando. Toda esa red de relojerías de los últimos años ha caído completamente, es decir, ha desaparecido la típica relojería de barrio pequeña y se han ido concentrando en joyerías mucho más grandes que generan muchísimo más dinero y que, por desgracia, porque también es verdad, han eliminado a muchísimas firmas del segmento medio. Es decir, si tienes a una gran firma suiza que te da muchísimo dinero, ¿para qué tener a 4 españolas o 4 medianas que te dan menos? Quitas ese espacio, lo reduces, pones un gran corner de una firma importante y entonces, bueno, pues ya tienes ahí ya ganado. Eh, es decir, no es Pero en ese definitivo, contexto, ha habido Andrés, es verdad salvaciones. perdona, en ese contexto es verdad que ¿Sí? es inevitable también hablar, ahora que hablas de los puntos de venta, es inevitable hablar de las redes sociales, ¿no? Del comercio online. Sí, Desde luego, en sí, el no. mundo del reloj, como en otros casos, Era lo que iba a comentar ahora. Perdona. Realmente defendiendo un poco los puntos de venta de relojería media que queden y que lo hagan muy bien y que yo creo que tiene mucho futuro. Si lo haces bien, seguro que sale. Por supuesto, es decir, el gran boom de las micromarcas, no solo en España, sino a nivel internacional, viene amparado por el comercio electrónico. Es decir, así como te puede dar un poco de reparo comprar un reloj de 7.000 euros por internet, ¿no? Comprar un reloj de 300 euros por internet es exactamente igual que como si te compras una tele que en Amazon. Con lo cual, eso ya es un apoyo fundamental para las firmas. Y lo que le está indicando es que el apoyo en marketing, aparte del punto de venta físico tradicional, va por las redes sociales, claro. Uh-huh. Claro, y ahí, Alejandro, se junta efectivamente esa tendencia online, esa tendencia digital de comercio electrónico, unida también, lógicamente, a los tiempos que tú también has hablado, es decir, un contexto nuevo, una nueva cultura, ¿no? De entender también la relación comercial y la relación con los públicos. Claro.
Sí, sí, ahí yo creo que, a ver, todas las marcas nuevas, como el caso de IndieWatch, otras marcas que están haciendo, lo que quieren es, sobre todo, es atraer al público joven. Eso es un mantra. Bueno, incluso las marcas más tradicionales también quieren atraer al público joven porque sus clientes se van haciendo mayores y necesitan ir abarcando a un grupo demográfico grande que se una a sus tendencias, a su marca, porque si no, no sobreviven. O sea, eso lo hacen todas las marcas, pero más aún, pero es más fácil en este sentido que el público joven encuentre más nexo de unión en marcas más pequeñas, más jóvenes, quizás con un discurso, un diseño más adecuado a la tendencia actual y también, evidentemente, una relación calidad-precio que esté acorde, pues, a lo que es el público joven ahora y, sobre todo, pues, si hablamos de España, el público español, que tampoco es que la juventud española tenga ahora mismo una bolsa de dinero enorme para gastar. Es decir, al final ese público se le atrae primero por la vista, por el diseño, segundo por el precio y tercero por el trato. Y esto es fundamental. Yo creo que ahora el cliente es más exigente en cuanto al trato con la marca, a un buen trato postventa, unos buenos envíos, un buen cuidado a la hora de comunicar, de tener opciones, o sea, eso es muy importante. El público joven es muy joven y tiene de exigente lo mismo que de joven. Y en ese sentido, las marcas pequeñas tienen una mayor flexibilidad y más oportunidad de tener un trato más cercano con un público así que las marcas más grandes. Y luego otro punto, que es lo que hablaba antes y que me gustaría incidir, es decir, el reloj ahora mismo se ha convertido en uno de los complementos con mayor boom en redes sociales. Y la gente quiere tener el reloj más distinto, más bonito, más especial, el que nadie tenga, y quiere además cambiarlo día a día. Y eso se nota que el público al final pues está dispuesto a pagar por algo que le haga distinto, o sea, y sin tener que gastarse un dineral. ¿Cuál dirías, Alfonso, que son, en ese sentido, es verdad, lo que apunta también Alejandro, quizá si tenemos un marco, no sé si ideal o idóneo del público ahora mismo objetivo de una marca de relojes independiente, distinta, como puede ser IndieWatch u otras en España, de esas micromarcas que están abriéndose camino en este mundo del reloj, ¿cuál podría ser un poco el público de referencia, ¿no? Pues mira, ahora mismo yo creo que, volviendo a las redes sociales, creo que vivimos en un mundo que está dominado por las redes sociales, ¿vale? Entonces, el bombardeo que se produce actualmente, en cuanto te has metido el algoritmo famoso en cuanto te has metido en 3, 4 páginas de relojes, enseguida, si tú estás en Instagram, toda publicidad viene de relojes, pero te vienen de micromarca la mayoría. O sea, no te viene una gran marca en esa, te vienen todo micromarcas de Alemania, de Finlandia, de Canadá, de Singapur, de Japón, o sea, pero todas muy chiquititas. Si cogemos todas ellas y analizamos un poquito, ¿vale? Te das cuenta que el mercado está cambiando, pero no solo del gusto de los jóvenes, ¿vale? Que yo siempre digo una cosa, tú te sientas en una terraza y cuenta los relojes que ves de la gente que está sentado alrededor. Un 3%, no hay más. A lo mejor ahora ya un 5%, pero de cada 100 personas, 5 llevan reloj. Pero son los 5, la mayoría son jóvenes y si no, bueno, ya gente mayor que lleva un tipo de reloj que se ha comprado hace muchísimos años y que la juventud no quiere heredar. Con ese bombardeo, la gente se interesa más en decir, oh, pues un reloj sueco. Y te metes en Suecia y ves que es que hay fábricas de relojería sueca que son impresionantes. O te metes en Canadá y tienes marcas impresionantes. Tienes Ferrowatch, o te metes en Francia y tienes micromarcas
que además son de hace muchísimos años, como puede ser Gemma, por ejemplo, y te sale 1000 veces en ese transcurso, en esa hora, media hora que están ellos viendo Instagram. Y les llena, y les llena. Mi referente siempre es mi hijo tiene 20 años, y ahora me dice él, pues he visto esta marca, y le digo, ¿cuál? Ah, enséñamela, y me la enseña, ¿vale? Entonces, nosotros lo que queremos llegar es ahí, dándonos cuenta de, yo llevo en esto 35 años, cara al público, y dándonos cuenta de lo que nos están pidiendo ahora, porque la juventud no es que no quiera, es que no puede darse un gran lujo. Si tenemos que triunfar porque se puedan comprar un reloj pues con su paga extra cuando la tienen, su capricho de Navidades, pero claro, no se va a gastar todo. Pues es ese tramo de 500, 700, que es lo que se está haciendo bien. Se está haciendo bien a nivel general, ¿vale? A nivel, no hablo en alta relojería, porque en alta relojería los estatus son totalmente diferentes, ¿vale? De hecho, pues es lo que decía, la alta relojería sube, pero sube en cuantía, pero no en cantidad de unidades vendidas, ¿no? Yo creo que, bueno, que ahora mismo la gente joven quiere un reloj que tenga su artesanía propia, que sea cercano, ¿vale? Yo creo que hay mucha aceptación con el reloj español, ahora mismo aquí hablando de España, que hay varias marcas que hacen sus propios relojes y que hablas con ellos y dices, pues mira, he sacado y en 3 meses se me han agotado, he hecho 50. Nosotros tenemos una fabricación un poco mayor de esos 50. Vamos a estar en tienda, vamos a estar representados bastante bien. Primero empezamos por Madrid, luego haremos en toda España, pero queremos llegar a ese público joven, que busca el combinar, pero con artesanía, que sea un reloj contemporáneo y que no les duela. Que hoy en día ya les duelen muchas cosas. Vamos finalizando ya. Andrés ha hablado ahora también, Alfonso, del tema de los públicos y, claro, los públicos que se acercan al reloj, depende de qué tipo de reloj, qué modelos, qué marcas y demás, pues podemos encontrar distintos tipos de público, ¿no? Y es verdad que en una máquina tan perfecta como es un reloj, pues siempre hay una especie de equilibrio entre el diseño y entre la técnica como tal, ¿no? La perfección técnica de esa máquina. Entonces, en función de eso, probablemente nos encontremos ante públicos que buscan un poco más el diseño u otros más especializados, digamos, más aficionados que buscan o se concentran más en la parte más técnica del reloj, en su funcionamiento, en sus engranajes, ¿no? Un poco, claro, ahí nos encontramos en una situación, pues desde el punto de vista del receptor de ese reloj, pues diferente, ¿no? También en ese equilibrio, digo, entre diseño y técnica, ¿no? Sí, hombre, depende mucho del segmento ya, del precio ya del reloj. Es decir, si estamos hablando de un reloj por debajo de 1.000 euros, la parte mecánica es un valor añadido que es un atractivo más para el reloj, pero no puede ir más allá. Es decir, no te vas a meter en cuestión ya ni de origen de la maquinaria, ni de la reserva de marcha. Nada, eso tampoco es importante para un público Claro. que está por debajo ya de 1.000 euros. Es decir, que el reloj sea automático, pues genial. Es mucho más interesante, es mucho más bonito, cuenta una historia, porque es cómodo, porque no lleva pila y tal, pero no puedes ir más allá. Yo creo que a partir de ahí lo que impone la tendencia estética y también, como decía Alex, la marca. La marca no en el sentido de que sea una marca a lo mejor muy conocida, pero sí que la comunicación sea muy relevante, es decir, que lo que esté contando pues sea atractivo. Entonces, a partir de eso, con un buen diseño, si le añades también otro incentivo que ha dicho Alex, que es muy importante ahora, que es el tema de la sostenibilidad, del envío, ¿no? Por ejemplo, a partir de ahí, bueno, cada persona ya con sus gustos, pues Sí. puede ir eligiendo por colores, por tamaños, no hay problema. Sí, es verdad que Sí, lo apuntaba Alex cuando decía, ¿no? Y hablabas precisamente, pues, de eso, del elemento de distinción que un reloj te supone cuando te Sí, dice, joder, qué chulo el reloj que llevas, ¿no? O sea, que es verdad que allí la parte estética, la parte de diseño tiene una importancia
claro, en el mundo del reloj también. Hay una parte también, yo creo que es muy interesante de la exclusividad, y es que ese exclusivo no es solo por precio, sino por acceso. Es decir, si tú lanzas una edición de 50 piezas y has estado rápido y la has comprado, pues entonces tú ya Ujú, eres poseedor de un reloj exclusivo. Y a lo ujú, mejor el reloj ha costado 400 euros, ¿no? Cuanto hace 5 o 10 años, exclusividad era simplemente porque tenías un reloj por encima de los 6.000 euros. Entonces, ahí las micromarcas tienen muchísimo campo para ujú, trabajar, para hacer cosas, ¿no? Con las redes sociales, todo lo que sea instantáneo, automático, colaboraciones con caras conocidas, ¿no? Siempre eh, que no se perjudique o que no se corrompa, ¿no? Pues crea vínculos muy, muy bonitos que para unos productos así funciona muy bien, yo creo. es interesante lo que apunta, desde luego, sí, sí. Bueno, ya finalizamos. No sé si os pediría una reflexión final de cara al futuro del reloj. Ese reloj, si podemos decir del futuro, que no sé si es más un objeto, si se va a convertir más en la tendencia de objeto, en un símbolo, en una experiencia, hablando también de esos nuevos discursos, de por dónde van las relaciones de comunicación, del lenguaje, del lenguaje marketing, de comunicación, es decir, todo lo que rodea ahora a las marcas, también, claro, al mundo del reloj. Me gustaría ya finalizar con esa reflexión vuestra, ¿no? Final un poco para cerrar este primer encuentro. Si te parece, empezamos contigo, Alfonso. Sí, yo lo tengo claro, porque yo creo que en este momento la relojería lo que es hay un proceso de cambio, directamente de cambio. ¿Quién va a sobrevivir? ¿Quién va a estar ahí? El que quiera cambiar. O sea, las marcas que llevan mucho tiempo tendrán que cambiar a este nuevo ritmo que se nos da y que se nos ofrece, que además es muy amplio porque la juventud sabe realmente lo que quiere y quiere que su reloj le transmita y que sea accesible, dando como decía Andrés, dándole esa exclusividad de que sean ediciones cortas, pequeñas. ¿Eh? Uh -huh. Ahí es donde está La la exclusividad, es transformación. decir, la Sí. diferenciación, efectivamente. Andrés. Bien, yo creo que la reflexión es que espacio hay, entre otras cosas porque el reloj no viene a sustituir nada. Hace unos años cuando salieron los smartwatch, parecía que el smartwatch realmente iba a sustituir al reloj tradicional y por supuesto que ha habido clientela que ha sustituido uno por otro, pero como comentaba acá antes Alfonso, hay muchísimas todavía muñecas sin llevar, pues sin vestir. Y entonces dentro de ese campo hay muchísima gente joven que, bueno, a lo mejor no le interesa el smartwatch por la razón que sea y que puede encontrar un interés en un reloj tradicional, de cuarzo, mecánico, mientras el mensaje sea bonito y se adapte a sus presupuestos, siempre va a ser un complemento. Y la palabra complemento que aquí suena muy bien. Eh, de los relojes vivimos muy pocos. No, no es como el pan, no son como los coches que los necesitamos para ir al colegio o para el trabajo. Entonces, mientras haya un potencial para ir agrandando el mercado, yo creo que sí tiene bastante futuro. Uh -huh. Alejandro. Sí, no, yo solo quería, para acabar, incidir sobre todo en que el sector de la relojería es un sector muy vivo, a pesar de los vaivenes socioeconómicos. Y creo además que Eso ahora, es verdad, perdóname, lo has dejado caer durante toda la charla, ¿no? Es decir, que la confianza que tienes en el sector, desde sí, luego, ¿no? Y en su futuro, vamos. sí, es un sector que, bueno, Andrés lleva mucho más tiempo que yo trabajando en él y ha vivido un montón de momentos de crisis, ¿no? Generalizadas, pero es verdad que siempre a veces nos fijamos únicamente en la alta relojería y la relojería es mucho más que la alta relojería, Uh -huh. afortunadamente. Y creo que el futuro de la relojería en España es ciertamente halagüeño, primero por proyectos, porque hay proyectos nuevos y si Alfonso y IndieWatch se han lanzado a esto será porque han visto, habrán hecho un estudio y habrán visto que hay hueco. Y luego
creo que el público joven, que es una cosa que se me ha quedado antes por decir, el público joven, no solo en relojería, sino en otros sectores, está volviendo un poco a décadas atrás. Es decir, al gusto por la artesanía, al gusto por lo tradicional. Vemos cómo ahora se venden más vinilos que nunca. Andrés, que aparte de buen periodista relojero, es un amante de la música, lo sabe muy bien. Sí, Eh, también. Se venden muchísimos vinilos ahora. Ujú. La gente busca algo un poquito que no sea solo todo rápido y corriendo, sino que haya un pozo, una artesanía, un Hay cuidado, una una respuesta historia. ahí, ¿no? Una especie de vuelta a la cultura vintage, ¿no? De Sí, alguna manera, es decir, eso de es. ese Y al retorno a... final, eso es. Y el reloj, que es algo que a lo mejor, como decía Alfonso, había desaparecido un poco del imaginario de colectivo de, pues yo qué sé, incluso regalos, ¿no? Hace a lo mejor años el reloj estaba el octavo en cuanto a ranking de regalos, ¿no? ¿Qué te regalo? Pues regalabas otras cosas, o corbatas, o vino, o yo qué sé. Pero el reloj, y ahora está escalando un poco porque la gente vuelve otra vez a ese tipo de amor por lo vintage, no sé, yo creo que eso también influye mucho en que la relojería siga muy viva y que las marcas más de rango medio pues encuentren ahí un espacio en el que moverse muy muy bien si sobre todo luego son capaces de fidelizar a un público que está como loco porque las marcas les cuiden y les llamen la atención. Bueno, pues nos quedamos, cerramos aquí, si os parece, nos quedamos con... yo al menos me quedo con ese mensaje, ¿no? De tan positivo y desde luego de perspectiva, yo creo que real, efectivamente, del sector del reloj de cara al futuro y con ese, reitero, con ese mensaje, ¿no? De positividad en el ámbito del reloj. Así que muchísimas gracias a los tres, os agradezco, no sabéis cuánto la presencia en este primer encuentro de IndieWatch en el que reflexionaremos, además de los relojes, pues del mundo de la cultura indie, ¿no? Y un poco el espacio cultural en el que se mueve la marca. Y nada, pues hoy hemos intentado efectivamente con este primer capítulo, pues reflexionar sobre el sector, las tendencias, en la medida de lo posible y en el tiempo que hemos contado, el sector, las tendencias y el público, los públicos y el futuro, ¿no? Del mundo reloj. Así que muchísimas gracias a Alejandro Villeira, redactor jefe de Squire España. Muchísimas gracias a Andrés Moreno, periodista especializado en el ámbito del sector relojero, muchos años también detrás, también en Squire España, y Alfonso Aguado, director comercial de IndieWatch. A los tres, muchas gracias y hasta un próximo encuentro, si se produce. Así que un abrazo a todos. Un placer, Genial. muchas gracias, Un Gracias. Javier. placer, Placer. muchas Venga, gracias. hasta luego. Adiós.